Cometí un error y engañé a mi marido, pero ahora me ha dejado en el limbo sin decir palabra. Hola, compañeros Redditors, he vuelto y esta vez os voy a compartir una historia arrancada directamente de mi corazón. Prepárense para un viaje crudo, honesto y emocional que les hará reír, llorar y cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor y la lealtad. Cometí un terrible error y me temo que tendré que afrontar las consecuencias por el resto de mi vida. Puedes llamarme Cindy, tengo 23 años y mi novio es Cameron, 25 años. Ambos somos de un pequeño pueblo de Oklahoma. Dado que él era un par de años mayor que yo, nos conocíamos, pero realmente no habíamos conectado a nivel personal. Nuestra oportunidad de conocernos mejor llegó hace poco más de 3 años en la tienda de comestibles donde trabajaba como cajera, cada vez que Cameron regresaba de la universidad durante los fines de semana o los descansos. Visitaba con frecuencia nuestra tienda para comprar comidas preparadas y un té de kombucha para el almuerzo. Normalmente trabajaba en la caja express y si él estaba allí cuando yo estaba de servicio. Él optaría por mi caja registradora. Siempre se comportó con cortesía y amabilidad y lo encontré increíblemente entrañable. El sonido de su voz tenía una forma de derretir mi corazón y enviar escalofríos por mi columna vertebral. Intenté dejar caer numerosas pistas sutiles para expresar mi interés, pero no pareció captarlas. Entonces, un día, cuando estaba pagando y mi fila avanzaba lentamente, decidí entablar una conversación preguntándole sobre su especialidad. Seguí haciendo preguntas como una forma de demostrar mi interés. Después de aproximadamente 10 minutos, finalmente se dio cuenta justo cuando un par de compradores con cestas comenzaron a dirigirse hacia mi caja registradora. Cameron comentó: «Parece que estás ocupado aquí. Déjame darte mi número». Lo anotó en el recibo que le entregué. Se fue y sugirió que lo llamara cuando tuviera algo de tiempo libre. Esto ocurrió un sábado, y mi turno de trabajo terminó a las 3 p.m. En el momento en que terminé de trabajar y llegué a mi auto, marqué su número y conversamos durante 2 horas seguidas. Me extendió una invitación para cenar esa misma noche y acepté con entusiasmo. Nuestra conexión fue inmediata y nos volvimos íntimos durante nuestra segunda cita, que tuvo lugar al día siguiente justo antes de que regresara a la escuela. Puede sonar loco, pero ese fin de semana me enamoré perdidamente de él. Seguimos viéndonos todos los fines de semana, ya sea Cameron conduciendo a casa o yo haciendo el viaje a su universidad para pasar tiempo juntos. Las cosas iban de maravilla después de graduarnos. Cameron consiguió un buen trabajo en la ciudad, compró un nuevo Wrangler y adquirió un lindo departamento cerca de su lugar de trabajo. Unos meses después, me propuso que me mudara con él y acepté con entusiasmo. Aunque mis padres no estaban del todo de acuerdo con que cohabitáramos antes del matrimonio, apoyaron nuestra relación porque les agradamos a los dos. Cameron nos aclaró a mí y a nuestros padres que esto era una prueba para evaluar nuestra compatibilidad para el matrimonio. Estaba muy feliz de que nuestra relación estuviera floreciendo y disfrutamos mucho de nuestras vidas en la bulliciosa ciudad. Después de crecer en un pequeño pueblo rural, había una gran cantidad de actividades en las que participar y una gran cantidad de personas inteligentes y fascinantes para conocer. Nos sentimos como si perteneciéramos. Encontré un trabajo en una cafetería local a solo unas cuadras de nuestro apartamento y disfruté absolutamente de mi trabajo allí. Los propietarios eran increíblemente amigables y nuestros clientes demostraron ser bastante fascinantes. Tuve el placer de conocer a muchas personas maravillosas y todavía mantenía contacto con la mayoría de mis clientes habituales a través de las redes sociales. Cameron y yo habíamos estado cohabitando durante casi 9 meses, mientras que él había residido en el apartamento durante más de 10 meses. En consecuencia, comenzamos a explorar otros apartamentos en el área, aunque nos encantaba nuestro lugar actual. Simplemente teníamos curiosidad por ver qué otras opciones estaban disponibles. Visitamos más de una docena de apartamentos, y fue agradable observar los diversos diseños y distribuciones de los apartamentos, en caso de que decidiéramos mudarnos. Cameron tendría que proporcionar un aviso por escrito a nuestro propietario 30 días antes de que expirara su contrato de arrendamiento, para evitar la renovación automática un mes después. Me había unido a una clase de yoga local a poca distancia de nuestro apartamento.
Pero en la dirección opuesta a mi cafetería, uno de los clientes habituales del estudio de yoga también frecuentaba nuestra cafetería. Llamémoslo Ed por razones de privacidad. Ed era un caballero mayor, atractivo con un físico bien formado, y calculé que su edad era de unos 40 años, aproximadamente la misma edad que mis padres. Ed siempre había sido excepcionalmente amigable con todos nosotros en la cafetería, participando en extensas conversaciones con todos. No solo conmigo, pasaba un par de horas diarias trabajando en su computadora portátil en nuestra tienda. Edith mencionó que era un emprendedor y asumí que debía haber tenido éxito, ya que conducía un Bronco nuevo y se vestía con ropa elegante con zapatos y joyas a juego. Para llegar al punto, un día me puse en contacto con él. Una conversación con Ed y le pregunté sobre el yoga, ya que me intrigaba su evidente pasión por él. Le pregunté si me recomendaría el estudio de yoga que frecuentaba y me recomendó que probara el yoga, mencionando que probablemente lo disfrutaría. Decidí visitar el estudio de yoga yo mismo, y después de recorrer las instalaciones, encontré el estudio de yoga atractivo. Además, estaba convenientemente ubicado a poca distancia de nuestro apartamento, mientras que Kaman era miembro de un gran gimnasio ubicado al otro lado de la calle de su oficina. Estaba a más de 20 minutos, y el viaje podría extenderse a 35 minutos o más con el tráfico. No quería conducir mi viejo y destartalado Saturno una distancia tan larga que comencé a asistir a clases de yoga, y rápidamente desarrollé un fuerte cariño por él. Por lo general, me dirigía al estudio inmediatamente después de que terminara mi turno de trabajo a las 2 p.m. Este horario funcionó perfectamente, ya que seguí una rutina de trabajar de 6 a.m. a 2 p.m., asistiendo al estudio de yoga hasta las 3:30 p.m., y luego regresar a casa para preparar la cena para Cameron durante uno de mis turnos en la cafetería. Ed me preguntó sobre mi experiencia en el estudio, le expresé mi entusiasmo y le agradecí la recomendación. Me preguntó sobre la hora a la que fui y le informé que asistí justo después del trabajo a las 2 p.m. Ed mencionó que podría comenzar a asistir a clases en ese momento y explicó que planeaba incorporar hot yoga a su rutina algunos días a la semana con esas clases, comenzando a la 1:30 p.m. Además, reveló que pasaba de 3 a 5 días a la semana en un gimnasio local, haciendo levantamiento de pesas y boxeo. Un par de días después, me encontré con Ed en el estudio de yoga. Entablamos una conversación tal como lo habíamos hecho en la cafetería y finalmente me convenció de probar una clase de yoga caliente. Lo intenté y descubrí que me encantaba. A medida que pasaba el tiempo, comenzamos a pasar más y más tiempo juntos en el estudio tomando clases juntos. En retrospectiva, puedo ver lo inapropiado que era esto, pero en ese momento tales consideraciones nunca cruzaron por mi mente. Esto continuó durante varias semanas hasta que un día, no puedo explicar por qué o cómo, Ed y yo nos encontramos de nuevo en el apartamento de Cameron, un jueves por la tarde, donde hicimos algo realmente lamentable, un error del que me arrepiento profundamente ahora. Sentí una abrumadora sensación de culpa por mis acciones, pero acepté de mala gana encontrarme con Ed nuevamente en su casa el lunes siguiente, ya que no quería faltarle el respeto a Cameron al traer a Ed de regreso a su casa. El apartamento de Ed resultó estar en un vecindario bastante sospechoso. Estaba bastante escasamente amueblado, con solo un par de sillas viejas, un televisor, una pequeña mesa de comedor con 2 sillas, una cama doble modesta y una cómoda vieja. No era lo que esperaba, y consideré irme en retrospectiva. Desearía haberlo hecho, pero no quería parecer descortés. Se hizo evidente que Ed no era el empresario próspero que había asumido que era, ya que parecía haber invertido la mayor parte de su dinero en su auto, ropa y joyas en lugar de su espacio vital. Después de ese encuentro, le informé a Ed que teníamos que terminar nuestra relación porque amaba a mi novio y no quería poner en peligro lo que teníamos. Ed me miró cínicamente y se rió entre dientes, sugiriendo que no puedes amar a tu novio si solo hiciste lo que hiciste. ¿O sí? Respondí que lo amo más que a cualquier cosa. Él replicó, bueno, puede que lo ames, pero tu deseo por mí supera con creces tus sentimientos por él. Fue una dura verificación de la realidad para mí e insistí en que no, eso no es verdad. Recogí mis pertenencias y dejé el apartamento de Ed cuando salí.
me sentí contaminada e increíblemente tonta por mis acciones. Esto no era característico de yo, prometo que no es así, no lo sé, pero lo que pasó con él ocurrió durante un momento del mes en el que mis hormonas a menudo se sienten incontrolables. Esto no es una excusa. Simplemente estoy tratando de darle sentido a mis acciones. Pasé el resto de la tarde llorando hasta que Cameron regresó a casa, cenamos, vimos televisión y nos relajamos en el sofá. Pero noté que Cameron parecía distante. Se había sentido mal durante varios días, así que asumí que era por eso. El martes parecía normal, pero aún mantenía su distancia, mencionando que Hank sentía del todo bien. Había pasado casi una semana desde que habíamos tenido intimidad, y comencé a preocuparme por su salud, porque generalmente no nos absteníamos mirando hacia atrás. Sospecho que podría haber sabido sobre Ed y yo, y estaba manteniendo su distancia. El miércoles llegué a casa justo antes de las 3 p.m. y busqué la llave de mi apartamento, pero no estaba en mi llavero. Empecé a entrar en pánico, preguntándome si de alguna manera se había caído. La llave en sí no estaba rota, y todas mis otras llaves todavía estaban allí. Pero faltaba la llave del apartamento. Consideré la posibilidad de que se hubiera roto, pero no pude entender cómo. Entonces se me cruzó por la mente el pensamiento de que alguien podría haberla sacado de mi llavero para acceder a nuestro apartamento. En retrospectiva, me di cuenta de que Cameron la había quitado. Intenté llamar a Cameron varias veces y le envié mensajes de texto, pero no hubo respuesta. Esto era inusual porque normalmente enviaba un mensaje de texto rápido diciendo que estaba ocupado. Decidí ir a la oficina del apartamento y pedirles que me dejaran entrar, ya que tenían llaves de todos los apartamentos de nuestro edificio. Le expliqué la situación a uno de los coordinadores, quien luego fue a la oficina del gerente. Cerró la puerta y unos minutos después me llamó de nuevo a la oficina y me pidió que tomara asiento. El gerente me explicó que Cameron se había mudado esa mañana y le proporcionó a Ed una carta para rescindir el contrato de arrendamiento al final de su plazo. Al escuchar esto, todo lo que pude hacer fue pronunciar un ¿qué? Sorprendido antes de estallar en lágrimas. El gerente me informó que Cameron había dejado varias bolsas con sus pertenencias para mí en la oficina adyacente que habían cerrado con llave. Me escoltaron hasta la oficina donde encontré 3 grandes bolsas de lavandería que contenían todas mis pertenencias personales, incluidos numerosos regalos que había comprado para Cameron a lo largo de los años. De repente, me di cuenta de que debía saber sobre Ed y yo, y me desmoroné por completo frente a estas compasivas mujeres. Amablemente me ayudaron a llevar las bolsas a mi auto e incluso me instaron a sentarme unos minutos. Preocupada por mi estado emocional y mi seguridad en la carretera, el gerente preguntó si había alguien a quien pudieran contactar en mi nombre, pero me negué asegurándoles que me las arreglaría. Por mi cuenta mencioné mi intención de sentarme en mi auto y recuperar la compostura antes de partir. También pregunté si Cameron había proporcionado una dirección de reenvío, pero me explicaron que no podían revelarla debido a las regulaciones de privacidad. Hicieron todo lo posible para ofrecerme algunas botellas de agua, barras de granola y una caja de pañuelos. Su amabilidad me impidió tomar decisiones impulsivas en mi estado de angustia. Permanecí en mi auto durante más de una hora sollozando y contemplando mis próximos pasos. Hice numerosos intentos de comunicarme con Cameron, tanto en su teléfono celular como en su oficina, pero no recibí respuesta en uno de mis mensajes. Pregunté si podía quedarme en el apartamento ahora vacío hasta el final del contrato de arrendamiento, ya que él era quien lo pagaba. Esperaba que esta pregunta produjera una respuesta, pero no fue así. Sabía que estaba furioso. Curiosamente, no había bloqueado mis llamadas o mensajes, lo que proporcionó un rayo de esperanza, aunque consideré brevemente ir a su oficina para confrontarlo. Finalmente decidí no hacerlo, porque no quería crear una escena en su lugar de trabajo. Cualquier acción que pudiera poner en peligro su trabajo o reputación profesional estaba fuera de mi alcance. La pregunta, ya que era muy respetado dentro de la empresa y tenía una carrera prometedora por delante. En lugar de eso, opté por conducir sin rumbo por la ciudad durante aproximadamente una hora, reflexionando sobre mis próximos pasos. Finalmente, decidí registrarme en un Suites Hotel de estilo hogareño recientemente inaugurado cerca de nuestro apartamento. Estaban realizando una gran oferta de inauguración con tarifas de $179 por noche o $1,399 por semana.
Era esencial encontrar un lugar para quedarse, aunque sabía que no podía permitirme una estadía prolongada allí. Una vez que me instalé en la habitación del hotel, pasé toda la noche llorando, preguntándome cómo Cameron había descubierto la verdad. Solo se me ocurrieron dos posibilidades. En primer lugar, que Ed le había informado directamente o a través de otra persona, y en segundo lugar, el inquietante pensamiento de que Cameron podría haber tenido cámaras de vigilancia en nuestro apartamento. Esperaba fervientemente que fuera lo primero, ya que temía la idea de que Cameron me viera con otro hombre. Me sentí completamente avergonzado de mí mismo como una persona terrible que había infligido dolor a la persona que más amaba y que me había tratado tan bien. Al día siguiente recibí una llamada de mi madre y estaba increíblemente furiosa, más enfurecida que yo. ¿Alguna vez la escuchaste? Ella preguntó. ¿Qué diablos hiciste? Fingí ignorancia, pero ella reveló que acababa de hablar con la madre de Cameron, quien le informó que Cameron había revelado que habíamos roto porque había tenido intimidad con un hombre mayor. De mala gana admití la verdad y le dije a mi madre que era cierto y que lo sentía. Mi madre procedió a desatar un torrente de gritos y lágrimas durante nuestra conversación, que duró más de 45 minutos antes de que me colgara abruptamente. Después, mi padre llamó y expresó su profunda decepción por mí, lo que me destrozó el corazón. Le pregunté si podía regresar a casa y él aceptó con la condición de que buscara ayuda profesional, posiblemente un terapeuta. Acepté esta condición, me disculpé una vez más y le pregunté si todavía me amaba. Afirmó su amor, pero enfatizó su abrumadora decepción. Presenté mi renuncia en la cafetería y regresé a casa 11 días después. Durante este periodo, seguí tratando de comunicarme con Cerón, pero nunca respondió. Después de investigar un poco en línea, encontré un consejo que sugería que es mejor darle algo de espacio a una pareja traicionada, lo cual traté de hacer a pesar de que era Tontman. Me destrozó por dentro cuando regresé a casa, parecía que todos en la ciudad sabían de nuestra ruptura y las razones detrás de ella. Se sintió como una absoluta pesadilla. Quiero preguntar si hay alguna manera de reconciliarse con Cameron. No estoy seguro de cómo descubrió la verdad o lo que pudo haber visto, pero dada su personalidad, temo que nunca esté dispuesto a comunicarse conmigo de nuevo. Mi amor por él es profundo y soy plenamente consciente de que tengo que hacer todo lo posible para recuperarlo independientemente del resultado. Llevaré el peso de mis acciones como arrepentimiento por el resto de mi vida. Actualización. Estoy de vuelta en casa ahora viviendo con mi mamá y mi papá y he aceptado un trabajo como cajera en una tienda de dólar recién inaugurada en la ciudad. Parece que todo el mundo en esta ciudad sigue hablando de mí y no puedo evitar sentirme increíblemente avergonzada. De alguna manera la gente se las arregló para descubrir que era la persona con la que le engañé e hice una investigación en línea. Para mi sorpresa descubrí que Ed tiene en realidad 62 años. No tenía ni idea de su edad y anteriormente había pensado que tenía más de 40 años. Lo que es aún peor es que tiene antecedentes penales, que se remontan a 17 años con los artículos de periódicos sobre sus arrestos y juicios pasados, todavía accesibles en línea. Podría haber encontrado fácilmente toda esta información con una simple búsqueda en línea, pero estaba demasiado preocupada para hacerlo. Todavía es difícil de creer que actué como lo hice durante ese tiempo. Me siento como una completa tonta ahora. No solo traicioné al hombre que amo, sino que lo hice con alguien que está lejos de ser admirable. Espero que los chismes de la ciudad eventualmente se calmen en unos meses, ya que no creo que pueda soportar vivir aquí por mucho más tiempo. Está afectando gravemente mi bienestar mental. Algunos días contemplo simplemente encerrarme en mi habitación y no enfrentarme al mundo. Mis padres están profundamente avergonzados por mis acciones. Han dejado en claro que si alguna vez repito algo así, me repudiarán sin dudarlo. Creen que he traído una profunda vergüenza a la familia, lo que solo ha intensificado mis sentimientos de autodesprecio. He estado lidiando con una depresión severa como resultado. Durante toda esta terrible experiencia, Cameron no se ha comunicado conmigo. No hemos intercambiado una sola palabra desde la noche anterior a que me dejara fuera del apartamento. Solo deseo que levante el teléfono y exprese su enojo o cualquier emoción realmente en este punto. Todo lo que quiero es disculparme con él cara a cara. Me proporcionaría una sensación de cierre. He estado en terapia durante han pasado un par de semanas y ha sido útil. Mi terapeuta es compasiva,
pero también bastante directa, siguiendo sus consejos. Me he abstenido de intentar contactar a Cam y he comenzado a centrarme en la superación personal. Ella señaló que ya le he extendido mis disculpas por mensaje de texto y correo de voz. Cameron está al tanto, pero evidentemente no quiere tener nada que ver conmigo en este momento. Durante la semana pasada me he concentrado en mi trabajo, mantener una dieta saludable, descansar lo suficiente y dar largos paseos. Me siento mejor, pero todavía extraño a mi pareja. Tomo cada día como viene, esperando una reconciliación con Cameron, pero también preparándome para la posibilidad de que no suceda. No tengo intenciones de salir con nadie en el corto plazo, a pesar de recibir solicitudes de 4 clientes en la tienda. Mi corazón y mi mente todavía están firmemente bajo la influencia de Cameron. No, anticipo brindar más actualizaciones a menos que logremos reunirnos. Mis mejores deseos y gracias a todos ustedes. Está bien, esa fue una historia divertida. Ahora pasemos a otra emocionante. Permanezcan atentos y profundicemos. Casi termino con mi divorcio después de estar casado durante 23 años con mi esposa Connie. Nos casamos cuando yo tenía 23 años y ella 21. Nos conocimos en la universidad durante mi tercer año y rápidamente nos juntamos. Sabíamos que nos casaríamos y lo hicimos justo después de que ella terminara la universidad. Encontré un trabajo en una empresa cerca de donde crecí. Mis padres tenían una granja allí con 8 trabajadores a tiempo completo y 45 trabajadores de temporada. Crecí trabajando en la granja y también lo hizo mi hermano Bill. Es 3 años más joven que yo y no fue a la universidad. En cambio, trabajó como trabajador en la granja. A lo largo de los años, papá intentó darle a Bill diferentes roles de gestión, pero él prefirió ser granjero, trabajador, haciendo su trabajo y recibiendo su pago. Continuó haciéndolo hasta que falleció de cáncer. A principios de este año. La granja tiene casi 700 acres y 3 casas. Mis padres viven en la casa principal, que está alejada de la carretera principal, y también alberga la oficina de la granja. Mi hermano vivía en la pequeña carriage house, donde el camino de entrada se encuentra con la carretera principal. Mi esposa, mis hijos y yo vivimos en una casa de campo que está a 3/4 de milla de la carretera principal de mis padres. Y hermano, mis padres compraron la propiedad vecina a través del negocio para expandir la granja y preservar la casa de campo. Las 3 casas pertenecen a la corporación de la granja familiar, y mi hermano y yo vivíamos en nuestras casas sin pagar alquiler. Mis padres son los únicos funcionarios de la empresa, pero lo arreglaron para que mi hermano y yo heredáramos la granja cuando fallecieran, con Bill recibiendo el 45% y yo recibiendo el 55%. Me dieron el control mayoritario porque los ayudé a administrar la granja junto con mi trabajo regular. No recibí pago por este trabajo, pero vivíamos sin pagar alquiler en la propiedad. Y por supuesto, eventualmente heredaría la propiedad mayoritaria. Era un entorno familiar ideal. Y a todos nos encantaba. Aquí mi hijo mayor es una chica de 21 años, seguida de un chico de 20 años, un chico de 17 años, y nuestra hija menor, una chica de 15 años. La vida era maravillosa para todos nosotros, y yo tenía un matrimonio muy feliz y amoroso con Connie. Nuestros hijos eran increíbles. Mi trabajo iba bien, y la granja iba muy bien. Te he dado suficientes antecedentes para que entiendas la situación, así que ahora déjame abordar el tema principal, que es la razón de este mensaje. Hace unos 3 años, a mi hermano le diagnosticaron cáncer. No era bueno para cuidarse a sí mismo y no buscó tratamiento hasta que sus síntomas se volvieron insoportables. Cuando encontraron el cáncer, ya se había extendido a otras partes de su cuerpo. Pasó por un momento difícil con los tratamientos de quimioterapia y radiación. Realmente le afectó, pero continuó trabajando. Desafortunadamente, Bill falleció a principios de este año y fue un momento muy emotivo para todos nosotros, especialmente para mí. Bill me admiraba como su modelo a seguir y lo ayudé con varios problemas que enfrentó a lo largo de su vida. La rutina de Bill era principalmente ir a trabajar y luego pasar el resto de su tiempo en bares y clubes sociales de la ciudad. Tenía un problema con la bebida que le ayudé a superar 4 años antes de que falleciera. También tenía serios problemas fiscales que le ayudé a resolver. Era el tipo de persona que luchaba con las tareas básicas de la vida, y yo siempre estaba ahí para apoyarle.
Por eso éramos muy cercanos. Mi mujer y mis hijos también lo cuidaban. Pero lo veían como el tío Bill excéntrico. No era poco inteligente ni perezoso. Simplemente le faltaba ambición o deseo de mejorar a lo largo de los años. Bill tuvo varias novias, pero ninguna de esas relaciones duró. La mayoría de ellas eran mujeres que conocía en los bares. Una vez salió con una chica agradable y pensé que podría conducir a algo más. Pero finalmente lo dejó por su bebida. Mis padres aceptaron a Bill como era y no lo presionaron. Lo amaban incondicionalmente tal como me amaban a mí en su testamento. Bill me nombró albacea de su patrimonio y especificó que debía recibir el 100% de todos sus activos. Esto incluía una póliza de seguro de vida, una pequeña cuenta corriente y sus pertenencias personales, como su motocicleta y su camioneta. Aproximadamente 2 semanas después de su funeral, estaba en Bill's Place pagando facturas y revisando las pilas. De los papeles que tenía en la mesa de su cocina, encontré un estado de cuenta de un banco fuera de la ciudad. Allí la cuenta tenía más de $70,000 en ella. Me sorprendió mucho la cantidad, pero lo que me sorprendió aún más fueron los nombres en el estado de cuenta. La cuenta estaba a nombre de Bill, y mi hijo menor, a quien llamaré Joe, figuraba como beneficiario pagadero en caso de muerte. Esto confundió. Yo me pregunté por qué mi hermano abrió la cuenta así, y por qué eligió solo a Joe como beneficiario. Bill no era más cercano a Joe que mis otros hijos, de hecho probablemente era más cercano al resto de mis hijos que yo. Estaba desconcertado, pero no podía entenderlo. Pensé en llamar a mi esposa y a mis padres para contárselo, pero luego decidí no hacerlo. Todavía al día siguiente fui al banco. Ya que era el ejecutivo, pude descubrir que Bill abrió la cuenta del mercado monetario un mes después de Joe naciera y regularmente le agregaba dinero. Cada 2 semanas. En este punto comencé a pensar que debía haber alguna conexión entre Bill y Joe. Incluso me pregunté si Bill y Connie tuvieron una aventura. ¿Joe era en realidad el hijo de Bill? Me estaba poniendo muy ansioso esa noche. Volví a la casa de Bill y revisé sus archivos, tratando de encontrar algo que pudiera darme una pista. Pasé horas buscando en todo lo que había en la casa, y luego encontré algo que cambió mi vida para siempre. Eran 2 fotos antiguas de mi esposa. En una no tenía camisa, y en la otra sostenía una cerveza, y no vestía nada. Ambas fotos fueron tomadas en el dormitorio de Bill. Todo mi mundo se vino abajo. Me quedé en la casa de Bill durante varias horas más esa noche, yendo y viniendo entre llorar y sentirme enojado. Finalmente, Connie llamó y me preguntó qué estaba haciendo. Así que me fui a casa. No la confronté en ese momento porque necesitaba tiempo para pensar en lo que quería hacer. De hecho, consideré simplemente ignorar lo que había encontrado. Después de todo, las fotos eran de hace años, y mi hermano ya no estaba vivo. Pero rápidamente me di cuenta de que nunca podría vivir conmigo mismo si lo ignoraba. Lo primero que decidí hacer fue contarles a mis padres lo que había descubierto, y eso fue lo que hice al día siguiente. Me tomé la tarde libre y me reuní con ellos en la oficina de la granja. Les mostré la cuenta bancaria y luego les mostré las fotos de mi esposa. Mis padres no podían creerlo. Ambos estaban molestos y disgustados por lo que había encontrado. Entendieron la situación tan bien como yo. Me preguntaron qué planeaba hacer. Les dije que tenía la intención de hablar con Connie y que si resultaba ser cierto, solicitaría el divorcio. Lo entendieron. Pero mi madre me aconsejó que la escuchara y pensara cuidadosamente antes de tomar cualquier acción. Esa noche después de la cena, llevé a Connie conmigo a la casa de Bill. Ella pensó que íbamos allí para ayudar a limpiar y organizar las cosas. Cuando entramos a la casa, la senté y le dije que teníamos que hablar. Luego obtuve un paquete que contenía el extracto bancario y fotos de ella. Primero le di el extracto bancario, lo miró y dijo, «Wow». No podía creer que Bill hubiera ahorrado tanto dinero. Le pregunté si notó algo inusual en el extracto y dijo que no, solo la cantidad. Luego le pedí que leyera todo el extracto en voz alta, comenzando desde la parte superior. Leyó el nombre y la dirección del banco y luego leyó el nombre de Bill, seguido de pagadero en caso de muerte a Joe, nuestro apellido. Cuando leyó esto, me miró con una expresión de sorpresa. Creo que se dio cuenta en ese momento de que la habían atrapado. Dijo, «Me pregunto por qué Bill hizo esto». Le pregunté si había algo que quisiera decirme, y dijo que no, sacudiendo la cabeza. Le pregunté de nuevo si estaba segura y confirmó que lo estaba. Le entregué las fotos e inmediatamente se congeló con lágrimas en los ojos.
Dijo, déjame explicarte, y la animé a que lo hiciera. Se disculpó para ir al baño y le escuché vomitar allí. Salió. 15 minutos después y admitió el romance que tuvo con Bill hace 18 años. Lo llamó estúpido y egoísta, alegando que solo duró un par de semanas. Connie dijo que se dio cuenta de su error rápidamente y lo terminó. Insistió en que desde entonces se había distanciado de Bill y solo interactuaba con él cuando otros miembros de la familia estaban cerca. Luego le pregunté si Joe era el hijo de Bill, y ella dijo que no, definitivamente mío. Le pregunté cómo estaba tan segura, y ella dijo que solo sabía que lo era, y que incluso si no lo era, lo consideraba mío porque yo lo crié. Le dije que no fuera allí, porque se trataba de su relación con Bill, no de mi relación con Joe. Lloró más y me rogó que lo perdonara, pero no le mostré ninguna simpatía ni consuelo. En lugar de eso, me levanté para irme y le dije que no volviera a casa hasta que se hubiera calmado y se hubiera limpiado, porque no quería que nuestros hijos la vieran. Así me fui a casa y regresó aproximadamente una hora después. Siguió pidiéndome que habláramos, pero le dije que tendríamos tiempo para hacerlo más tarde. Dormimos en la misma cama esa noche, pero rechacé sus intentos de acurrucarse conmigo y me di la vuelta. Lloró en silencio. La mayor parte de la noche sin dormir. Al día siguiente, me tomé un día libre del trabajo y fui a la casa principal para hablar con mamá y papá. Les informé sobre la confesión de Connie, y una vez más no podían creerlo. También dejé en claro que tenía la intención de divorciarme de Connie. Mi mamá me preguntó si eso era lo que realmente quería, y le respondí que no quería esto. Pero, después de lo que había hecho, ya no podía confiar en ella, y no podía continuar el matrimonio después de reunirme con mis padres. Volví a casa y le conté a Connie sobre mi decisión de solicitar el divorcio. Ella se derrumbó por completo y me suplicó diciendo que todo esto sucedió hace mucho tiempo y que sabía que Joe era mi hijo. Le dije de nuevo que Joe no era el problema y que mi amor por él no cambiaría sin importar quién fuera su padre biológico. Le expliqué que se trataba de ella y de mí, y que me había traicionado de manera significativa. Enfaticé que no importaba si sucedió hace 18 años o incluso hace 1800 años. Por la tarde me reuní con un abogado que usamos para la granja. Me recomendó un abogado de divorcios que era amigo suyo, y tuve una cita con él más tarde ese día para comenzar el proceso de divorcio. Ya que la granja y las 3 casas eran parte de la corporación, no estaban en riesgo en el acuerdo de divorcio. Sin embargo, el abogado explicó que nuestros otros activos probablemente se dividirían de manera uniforme incluso con la infidelidad involucrada. También mencionó que debido a que mi esposa nunca había trabajado fuera de casa, podría haber pagado la manutención conyugal durante al menos 5 años, posiblemente más. Dijo que lucharíamos contra esto en la corte, pero en base a su experiencia con casos similares, ese era el resultado esperado. Estaba preparado para esto, y el dinero no era mi principal preocupación. Solo quería terminar el matrimonio cuando llegué a casa. Le conté a Connie sobre el consejo del abogado y ella se enojó mucho. Lloró y rogó por una segunda oportunidad, pero seguí diciéndole que no. Luego le informé que hablaría con los niños ese fin de semana. Mencioné que primero hablaría con Joe, y luego me reuniría con el resto de los niños junto con Joe para contarles sobre la situación. Ella preguntó si podía ser parte de la reunión, pero le dije que no, que podía reunirse con ellos después de haber hablado con ellos. Llegó el sábado por la mañana y hablé con Joe sobre algo importante. Fuimos al arroyo en la granja donde tenemos un pabellón y bancos de picnic. Fue allí donde le di la noticia. Estaba comprensiblemente devastado y muy preocupado. Me preguntó si todavía lo amaría si no fuera mi hijo biológico. Le aseguré que absolutamente lo amaría. Le dije que no se preocupara por eso, porque ya sea que él y sus hermanos fueran biológicamente míos o no, mi amor por ellos seguiría siendo el mismo. Le expliqué que el problema era entre su madre y yo, y que él y sus hermanos no tenían la culpa. También dejé en claro que me divorciaría de ella, enfatizando que se debía completamente a la aventura con el tío Bill, y no tenía nada que ver con él. Nos sentamos allí hablando durante un par de horas. Le informé que el siguiente paso era reunirnos con sus hermanos. Cada vez que se sentía listo pedía algo de tiempo para prepararse y le dije que se tomara todo el tiempo que necesitara para sentirse cómodo. Volvimos a la casa y actuamos como si todo estuviera normal.
Pero mi esposa estaba actuando diferente, y mis hijos lo notaron de inmediato. Pasamos la mayor parte de la tarde en la piscina, jugando juegos como cornhole y lanzando el frisbee. Parecía un fin de semana de verano típico para nosotros, excepto por el oscuro secreto que estaba a punto de ser revelado. Después de la cena, Joy se me acercó y dijo que estaba lista para hablar con sus hermanos y hermanas, pero todos tenían planes esa noche con sus amigos, así que decidimos tener la conversación a la mañana siguiente. Todos nos levantamos al día siguiente, desayunamos y fuimos a los servicios religiosos del domingo, como solíamos hacer después de la iglesia. Regresamos a casa. Y les dije a los niños que necesitaba hablar con ellos en privado en el patio trasero. Mi hija preguntó si mamá se uniría a nosotros, y le dije que no ahora, pero que se reuniría con ellos más tarde. Esto hizo que los niños se sintieran incómodos. Les compartí la noticia, y fue difícil ver la sorpresa en sus caras. Reaccionaron como era de esperar: incredulidad seguida de ira y luego tristeza. Les expliqué que me divorciaría de su madre y todos comenzaron a llorar. Tuvimos una larga conversación y finalmente entendieron mi decisión. Mi hija expresó su enojo y dijo que no quería tener nada que ver con su madre. Les dije a cada uno de ellos que eran adultos jóvenes y deberían procesar esto a su manera. También los animé a no juzgar a su madre basándose únicamente en esta situación, sino a considerar toda su relación, que había sido muy buena. Estuvieron de acuerdo, pero todavía estaban enojados y ninguno de ellos quería reunirse con ella de inmediato. Mención que quería hacer pruebas de ADN para cada uno de ellos. Les dije que su madre afirmó que estuvo con el tío Bill solo por un corto tiempo, pero quería las pruebas de ADN para mi propia tranquilidad y para saber la verdad. Les aseguré que si la prueba mostraba que alguno de ellos no era biológicamente mío, no cambiaría nada, porque legalmente eran mis hijos y los amaría de la misma manera, incluso si resultaran no ser mis hijos biológicos. Más tarde esa noche, su madre se reunió con ellos en el comedor, y fue una conversación muy emotiva. Yo estaba afuera durante ese tiempo, pero podía escuchar partes de su discusión. Al final, los niños le dijeron a su madre que la amaban, pero nunca la volverían a ver de la misma manera, y probablemente no la perdonarían por lo que me hizo a mí y a nuestra familia. Fue increíblemente difícil para ella escucharlo, pero se lo merecía desde esa noche hasta que se finalizó nuestro divorcio. Mi esposa dormía en la habitación de invitados. El proceso de divorcio tomó casi meses. Durante este tiempo, mi esposa trató de convencerme a diario de permanecer juntos y buscar asesoramiento matrimonial, pero no cambié de opinión. 3 meses después del día en que me enteré del asunto, mis padres recibieron una oferta importante de un desarrollador para comprar la casa en la que vivía mi familia, junto con los 80 acres circundantes, por una cantidad considerable de dinero. Mis padres y yo decidimos aceptar la oferta como una decisión comercial. Así que mi esposa, nuestros 2 hijos más pequeños y yo nos mudamos 60 días después. Mi esposa se mudó a un apartamento de 3 habitaciones en la ciudad, y fue entonces cuando la realidad de todo la golpeó duramente. Se deprimió mucho hasta el punto en que necesitó múltiples medicamentos para sobrellevarlo. Me mudé temporalmente a la casa de mis padres durante este tiempo. Decidí construir la casa de mis sueños en la parte trasera de la granja, algo que había querido hacer por un tiempo, y esta parecía la oportunidad adecuada. Trabajé con un arquitecto para diseñar la casa, que resultó ser una cabaña de troncos de tamaño mediano con 3 habitaciones. La casa ahora está terminada y vivo allí con mis 2 hijos más pequeños, donde también pasan algunas noches, una semana con su madre. Mi ex esposa todavía está luchando con la depresión, pero poco a poco está mejorando. Quiere reconciliarse y volver a estar juntos. Pero no me interesa eso. La trato con respeto, más como alguien con quien tengo una obligación. Pero ya no tengo ningún sentimiento romántico por ella. Es bastante extraño cómo descubrir la aventura apagó mi amor por ella, como si fuera un interruptor. Todavía nos comunicamos a diario, pero trato de limitar nuestras conversaciones a asuntos relacionados con nuestros hijos. Ella no tiene a nadie aquí, además de nuestra familia, así que no puedo cortarla por completo de nuevo. Siento un sentido de obligación hacia ella. Cuando se trató de las pruebas de ADN, resultó que todos mis hijos son biológicamente míos. Todo el estrés, el drama y las noches de insomnio fueron innecesarios, pero necesitaba averiguarlo. Sin embargo, esto no cambió mis sentimientos hacia Connie. Me traicionó de la peor manera posible, y nunca la olvidaré ni la perdonaré por completo. Todavía no puedo entender por qué Bill, llamado Joe, es el beneficiario en esa cuenta. Mi ex y mi hermana nunca hablaron sobre la paternidad, y le creo a ella en este sentido.
Tal vez Bill simplemente asumió que lo hizo, o tal vez incluso desearía que Joe fuera suyo en general. Me siento contento con donde estoy ahora, y las relaciones que tengo con mis hijos y mi ex esposa, aunque nunca volveré a confiar en ella. Me preocupo por ella y quiero que tenga una vida feliz. No estoy seguro de por qué decidí compartir esto, pero ponerlo en palabras me ha hecho sentir mejor y me ha hecho aún más agradecido por cómo resultaron las cosas. Gracias por ver el video hasta el final. Te veré la próxima vez. Si crees que este video podría impactar positivamente la vida de alguien, por favor, compártelo con ellos, y no olvides suscribirte al canal antes de ir. Nos vemos la próxima vez.